A continuación vamos a explicar una simulación en Aspen HYSYS de un intercambiador de calor de placas, en la cual vamos a presentar el principio de funcionamiento, la explicación del funcionamiento en HYSYS, la comparación del mismo en DWSIM y un enunciado de un ejercicio propuesto. Un intercambiador de calor de placas o Plate Heat Exchanger, por sus siglas en inglés, es un equipo utilizado en procesos industriales para transferir calor entre dos fluidos, uno frío y uno caliente, mediante una separación física para evitar su mezcla. Este tipo de intercambiadores se caracteriza por su alta eficiencia térmica y su diseño compacto. ¿Cuáles son sus componentes? Empezando por las placas. Son el elemento principal de transferencia de calor, hechas generalmente de acero inoxidable o materiales resistentes a la corrosión. Tienen superficies corrugadas o estampadas para aumentar el área de intercambio y promover turbulencia. Entre estas podemos encontrar las placas corrugadas de onda o chevron, que son las más comunes, y presentan un patrón de ondulaciones o en forma de espina de pescado. También podemos encontrar superficies sin corrugaciones. Estas presentan menor resistencia al flujo, donde existirá baja pérdida de presión, que estas son adecuadas para fluidos con partículas en suspensión o fluidos viscosos. Podemos encontrar placas que están parcialmente soldadas, formando canales estancos para uno de los fluidos. Estas usualmente se usan en procesos con fluidos agresivos o aplicaciones criogénicas. También podemos encontrar placas de flujo libre, placas de doble pared, placas con tratamientos superficiales en procesos en los que se requieran fluidos altamente corrosivos. Después podemos encontrar las juntas o empaques, que sellan las placas para evitar fugas y dirigen el flujo de los fluidos en los canales correspondientes. Estas están hechas de materiales resistentes a temperaturas y químicamente compatibles con los fluidos. El armazón o marco es una estructura que sostiene a las placas y las comprime, asegurando el contacto adecuado entre ellas para favorecer el intercambio de calor. Los canales de flujo son espacios formados entre placas adyacentes donde circulan fluidos en configuración paralela o en contracorriente. Los puertos de entrada y de salida permiten el ingreso y la salida de los fluidos en los canales de flujo. ¿Cuáles son los usos de los intercambiadores de calor de placas? Estos usualmente se utilizan para el calentamiento o enfriamiento en procesos industriales, la pasteurización en la industria alimentaria, como puede ser la industria lechera, la recuperación de calor en sistemas de climatización en aires acondicionados, enfriamiento de aceite o agua en sistemas mecánicos donde se requieran temperaturas controladas. Listo, entonces ahora lo que vamos a ver es la simulación en el HYSYS, para lo cual les voy a explicar paso a paso cómo poder llegar a la simulación del equipo Plate Exchanger, como pueden ver aquí, así como también en dónde encontrar los resultados en caso de requerirlos. Entonces, bueno, vamos a HYSYS. Entonces, como podemos ver, aquí ya tengo una simulación realizada, sin embargo, vamos a ir viendo paso a paso cómo poder llegar a esto. Entonces, como bien conocemos, el primer paso es ingresar los componentes que vayamos a requerir. En este caso, lo que yo he seleccionado es al agua como mi corriente para el vapor y una mezcla de etanol-metanol para la corriente que queremos calentar. Entonces, el siguiente paso es seleccionar el paquete termodinámico. Este paquete depende mucho de los requerimientos de nuestro proceso, así como también de los componentes que tengamos. En este caso, yo he seleccionado el paquete termodinámico NRTL. Entonces, una vez que tengamos esto, podemos ir a la pestaña de simulación y el primer paso que debemos realizar es ir a View, Model Palette, y aquí seleccionar, bueno, ingresar las corrientes que vayamos a necesitar. Para este tipo de intercambiador necesitamos 4 corrientes, 2 para el vapor de entrada y de salida, así como también otras 2 corrientes para la mezcla de entrada y de salida. De igual forma, en la pestaña de Heat Transfer, seleccionamos nuestro equipo, que es el de Plate Exchanger, como pueden ver aquí. Entonces, una vez que realizamos esto, podemos darle nombre a nuestras corrientes y damos doble clic en nuestro equipo. Entonces, en nuestro equipo, el primer paso es ir a la pestaña de Design en Connections y vincular las corrientes, bueno, los nombres de corrientes que hemos seleccionado con las corrientes de nuestro intercambiador de calor. Entonces, una vez realizado esto, podemos ir a la pestaña de Worksheet y ingresar los valores que tengamos disponible. Los valores que están en azul son los valores que nos proporcionan en el ejercicio, en cuyo caso tengamos un ejercicio. Y bueno, los valores que están de color negro son los valores calculados por nuestro simulador automáticamente. Entonces, como pueden ver, se puede tener datos del vapor de entrada, de la mezcla de entrada, tanto de la temperatura, de la presión, del flujo másico. Y bueno, también otra de las cosas, una vez que realicemos esto, es que podemos ir a Design y en Parameters, en caso de que tengamos también datos para diseñar nuestro intercambiador, seleccionamos la opción de EDR Plate. Esto nos permite ingresar manualmente los datos de nuestro intercambiador. Entonces, a continuación, vamos a la pestaña de Rigorous Plate y en la parte inferior seleccionamos esta que dice View EDR Browser. Entonces, le damos clic, podemos minimizar esto
Y como pueden ver, aquí en Exchanger, damos clic en geometría y uno de los primeros pasos es seleccionar es ingresar los datos que tengamos de nuestro intercambiador. Como pueden ver aquí, tenemos el total de canales numéricos, en este caso he seleccionado que son 90. Para el detalle de los platos, nos tendrían que proporcionar datos tanto de el grado de inclinación con la horizontal, el grado de inclinación con los platos, la distancia horizontal de los centros, también la distancia de los centros verticales, también el grosor de la placa, el paso de la placa, el diámetro del puerto, el ancho de la placa, el área del plato y así también el número de placas por área. Entonces, una vez ingresamos todos estos datos, nos podemos regresar a la pestaña de Flowsheet. Listo, entonces en nuestra pestaña de Flowsheet podemos empezar a observar resultados. Una de las formas más sencillas de observar los resultados es dar clic en cada una de las corrientes y podemos dar la opción de Show Table. En esta opción podemos ver cada uno de los parámetros de nuestra corriente. Si le damos doble clic, podemos incluso añadir nuevas variables, como digamos el flujo másico, y ya lo tenemos aquí. Bueno, otra de las formas en que podemos ver nuestros resultados de una forma más general es dar doble clic sobre el equipo. A continuación volvemos a donde decía View EDR Browser y en resultados podemos ir a esta de Thermal. Aquí, como podemos ver, nos da un resultado muy general de cada una de las corrientes y los datos. También otra de las cosas que podemos ver son las caídas de presión en las corrientes. Y otra herramienta útil es que podemos ir aquí a Exchange y aquí podemos ver el diagrama de nuestro intercambiador con cada una de sus dimensiones y los datos. Una vez realizada la simulación en el programa de WSIM, se procede a comparar los resultados junto con la simulación del programa HYSYS. Aquí se pueden ver como tal los datos de las corrientes de salida, que en este caso sería del vapor, es decir, del fluido caliente, y del fluido frío, que en este caso sería la mezcla, y como tal aquí está el resto de condiciones. Como se puede ver aquí, el vapor de salida, es decir, el fluido caliente, tuvo una temperatura de salida de 182,6 grados centígrados, a diferencia de la temperatura obtenida con DWSIM, que fue de 188 grados centígrados. Del mismo modo, la presión se obtuvo una presión de 99,98 kilopascales de la salida, mientras que en DWSIM se obtuvo una presión de salida de 100 kilopascales. Al tratar acerca del fluido frío, se puede ver que la temperatura de salida en el programa HYSYS fue de aproximadamente 35 grados centígrados con una presión de salida de 70 kilopascales. Mientras que en el DWSIM se obtuvo una temperatura de salida de 26,98 grados centígrados y una presión de salida de 70 kilopascales, es decir, la presión se mantuvo. Esta diferencia en los datos de salida entre los diferentes fluidos puede deberse al hecho que no se está utilizando como tal un intercambiador de placas en el programa de WSIM, dado que no existe los parámetros necesarios para poder ingresarlos y que se calcule como un intercambiador de placas, sino que se utiliza solo un intercambiador de calor simple contra corriente. Cabe recalcar que los valores, a pesar de ser diferentes, no están muy alejados entre sí, especialmente del fluido caliente, por lo que sí puede ser posible realizar una simulación similar del programa HYSYS en el programa DWSIM. Por otro lado, presentamos un ejercicio en la que se busca que una mezcla de agua caliente y glicol al 40% necesita transferir calor a una corriente de agua fría en un intercambiador de calor de placas con los siguientes datos. El fluido caliente a una temperatura de 80 grados centígrados con un flujo de 5.000 kilogramos por hora y una presión de 2 bares. En la composición tenemos 60% agua y 40% glicol. El fluido frío, por otro lado, tiene una temperatura de 20 grados centígrados, un flujo de 4.000 kilogramos por hora y una presión de 1.5 bares. Para el intercambiador de placas se tienen que los datos de funcionamiento es en contracorriente, el número de canales son 80, el grado de inclinación horizontal y mixed plates son 65 grados. La distancia horizontal entre los centros portuarios es 500 milímetros y la distancia vertical entre estos son 300 milímetros. El grosor de las placas es 0.65 milímetros, el paso de placa comprimido 5 milímetros, el diámetro de puerto 250 milímetros, el área de plato 0.04 metros cuadrados y el número de placas por área es 2. Por lo tanto, con estos datos se busca obtener las condiciones de salida de los fluidos, caída de presión de cada fluido, coeficiente de transferencia de calor de cada fluido y el tiempo de residencia de los mismos.